En este video te quiero dar mi opinión en cuanto si es más importante la liquidez o pagar interés. Esta es una charla que yo tuve hace poco con una persona que está endeudada y me decía cómo hacía para salir de las deudas. Y últimamente se había metido en muchos gastos y eso le comía gran parte de sus ingresos. Entonces te quiero mostrar por qué para mí es más importante el hecho de tener liquidez y no de tanto pagar interés, como nosotros tenemos ese chip metido en la cabeza de que no tenemos que pagar interés. Y te voy a mostrar esta planilla, este Excel que fue de 2021, que fue cuando yo decidí salir de las deudas. Y quiero que vea esta proporción, que es acá cuando yo decido que el problema yo lo iba a solucionar saliendo de las deudas. ¿Por qué? Porque en esa época mi salario era X, por ejemplo, acá, bueno, era 80.000 pesos en esa época, y 60.000 pesos, casi 70, se me iba en gastos fijos. Eso hacía que yo esté ahogada y que no pueda llegar al otro mes y tenga que requerir siempre estar tirando de los créditos, de la tarjeta de crédito para llegar de un mes al otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obvio, si vos tenés unos gastos fijos que te consumen más del 80% de tu salario, estás en una situación de emergencia y tenés que bajar los gastos fijos para poder respirar un poco. No pasa porque ganas poco, no pasa porque todo esté caro, o sea, sí y sí, pero es una cuestión de proporción. El juego acá está en dominar la proporción, no tanto los intereses. Por ejemplo, si vos ganas 100, lo más saludable sea que tus gastos fijos sean un 20, un 30%. ¿Para qué? Para que te dé un porcentaje de ahorro y otro porcentaje de inversión y un porcentaje para vivir para el otro mes. Si vos no podés respetar esta relación, si vos no podés hacer esta simetría entre ingresos y gastos, siempre vas a tener problemas económicos y siempre te vas a ver obligado a estar esclavo de tu trabajo sin darte la posibilidad de faltar un solo día porque estás con la cuenta al día. Estás a un salario de la catástrofe económica. Si pasara algo en tu trabajo y no te pagaran por un mes, estarías en bancarrota literalmente porque no tenés ahorro, no tenés forma de financiar una emergencia. Y acá te voy a mostrar cómo solucioné esto yo. Obvio que yo detecté que la mayor parte de mi salario se la llevaba a los gastos fijos. Específicamente, en diciembre del 20 yo me había metido en muchos créditos personales porque estaba construyendo mi casa, la cosa que no tenía margen. Es acá, como podrás ver, que me llevaba el 80% de mi salario. Entonces, si yo tenía disponible para el mes 42, 48 se iba en gastos fijos. Y acá, a medida que fui saliendo de las deudas, qué bueno que guardé toda esta planilla me quedaron guardadas en la nube. Esto es literalmente mi economía en 2021, yo ganaba 80.000 pesos y fue así como yo salí de las deudas. Estos fueron, el plan que yo hice para salir de las deudas es el 50, 30, 10, 10. Esta regla yo la explico en mi libro de finanzas personales, también lo explico en varios videos en el canal. ¿Y qué significa? Que yo vivía con el 50% de mi salario. Significa que si yo ganaba 80, 40.000 pesos era para los gastos fijos y comer y pasar al otro mes. El 30% era, eh, si 8 por 3, 24, 24.000. Y acá 8 y 8. ¿Y para qué usaba esto? Bueno, el 50% lo usaba para el mes. De acá salían los gastos fijos y acá salía la comida para el otro mes. El 30% lo ahorraba. ¿Y para qué lo ahorraba? Para las deudas, para cancelar deudas. Esto lo usaba para no deuda, o sea, obvio que acá no llegaba a pagar los gastos fijos porque en gasto fijo tenía 48. Entonces yo me financiaba con el no deuda, con este 10% para llegar al otro mes. Obvio que siempre usaba este fondo porque la idea era en un futuro no usarlo. Así que este me salvó. Así que hace de cuenta que vivía con el 60% de mis ingresos. Este 30% lo ahorraba todos los meses.
Y fue acá en diciembre con la venta de los instrumentos musicales que yo hice una entrega de 60.000 pesos a mi deuda de 100.000 de uno de los créditos. Y acá en febrero ya cancelé un crédito de 100.000 pesos, que era el más alto que yo tenía, una cuota de 6.000 pesos. Bastante importante la cuota. En total en crédito yo pagaba unos 15.000 pesos por ahí, más las tarjetas de crédito, que eran unos 40.000 pesos, era bastante, y yo tenía dos. La otra era de 25, así que ahí ya se iba todo mi salario. Entonces, ¿qué hacía? Obvio que pagaba la tarjeta al mínimo y pagaba los créditos y así estuve así 9 meses. Estos son los pagos que yo hice, los pagos acá abajo. Estos pagos que dice deuda, lo voy a cambiar de color, lo voy a poner color celestito. Yo hice una entrega de 60 en diciembre, aproveché el aguinaldo, hice otra entrega en febrero, hice otra entrega en marzo, mayo, junio, julio y es acá en septiembre cuando logro salir de las deudas. ¿Y cómo se ve reflejado en mi economía? Fíjate, mi gasto fijo de 48.000 pesos pasaron a 10.000 pesos en diciembre. Eh, a ver, sí, está bien. Esto está mal porque así era. Acá hay algo que no va. Sí, era unos 10.000 pesos, igual que este. No sé qué se tocó ahí. Pero me acuerdo que mis gastos fijos pasaron de 48.000 pesos, o sea, de todo prácticamente mi salario, de la mitad de mi salario, a un 10%. Este era mi gasto fijo cuando yo salí de las deudas. Entonces, si yo tenía un salario de 100.000 pesos, ahorraba un 90%. Porque yo me manejaba con la mitad, todavía tenía margen de ahorro y aún así me podía dar el lujo de dejar de hacer hora extra como hice en ese momento, cosa que después me arrepentí. Pero lo más importante acá no era el hecho del interés, por ejemplo. ¿Por qué te lo digo? Acá ya tengo bastante margen, un 20% en gasto fijo y un 80% podía ahorrar tranquilamente. Ponele que para la comida y todo eso use la mitad del salario, ya me quedaba la mitad del salario limpia. La mitad del salario, un montón, es un montón. Imagínate que te sobre la mitad de tu sueldo, es una locura de plata. ¿Y por qué el hecho de que nosotros cuando nos vamos a comprar, no sé, una heladera, un aire acondicionado, vamos a pagar un viaje, nosotros siempre tratamos de hacerlo en la menor cantidad de cuota posible para no pagar interés? Entonces vos solo te pones la soga al cuello y te haces una cuota de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 pesos para enseguida pagarlo. Y estás sacrificando liquidez. Entonces, ¿por qué yo siempre digo es mejor tener liquidez que tener interés? Porque la liquidez te va a dar bastante mayor maniobra. Por ejemplo, ese lavarropas, si lo hacen 12 cuotas con una cuota de 10.000 o de 20.000, vas a tener mucho más margen. Lo ideal sea que vos tengas esa plata, que te puedas permitir. O sea, yo no me pondría a comprar nada si no lo tengo respaldado. Yo dejé de usar las tarjetas de crédito. Si las uso es porque ya tengo la plata y la tengo generando rendimiento. O estratégicamente lo hago de otra forma. Pero ya no me descapitalizo. No me quedo sin liquidez porque la liquidez es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que los intereses. Entonces sí, yo prefiero pagar interés, una cuota chica, que pagar todo de una sin interés, porque te quita mucha liquidez, te pone la soga al cuello, te hace estar ahogado y me parece más inteligente, al revés de lo que te cuentan, de no pagar interés. ¿Por qué? Y te lo voy a decir con una ladera o con un lavarropa. ¿Por qué te interesa no pagar interés con un lavarropa cuando el lavarropa te va a durar 10, 20 años? Por decirte algo, si te sale bastante bueno, y vos no lo vas a vender. O sea, no es un activo, no es una inversión, es un gasto pasivo que vos vas a tener un tiempo, vas a tener mínimo 10 años. La vida útil de un electrodoméstico estándar, de alguna maquinaria estándar, va a ser 10 años. Y cuando pasen esos 10 años, vos te vas a comprar otro. A ese lo vas a regalar o lo vas a rematar porque ya no va a dar más. ¿Y cuál es el problema en que vos pagues interés? Si vos dentro de 10 años vas a tener que comprarte otro lavarropa. Entonces no tiene sentido sacrificar la liquidez de 6 meses o un año por no pagar interés, algo que no te vas a enterar de acá a 10 años. Por eso yo recomiendo siempre que
es más importante que vos conserves la liquidez. Lo más importante de tus finanzas personales es que vos puedas reducir tus gastos fijos, que puedas vivir con un porcentaje de tus ingresos y el otro, obvio, que lo reinviertas, que inviertas en tu negocio, que inviertas en tu emprendimiento, que inviertas en tu educación, que inviertas en mentores, pero tenés que tener un margen de seguridad, porque lo vas a necesitar en el futuro. Espero que te haya gustado el video y nos estamos viendo en el próximo.